Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Se ha venido buscando su presencia, se ha estado preparándose. Hay gente que está equivocada, se prepara para la venida del Señor, no, para lo que hay que prepararse para llegar a la casa de Dios en un espíritu de alabanza, de adoración, buscando su presencia para poder estar preparado allí, para recibir, receptivo a la obra del Señor. Podemos estar desatentos, podemos estar con nuestra mente en otro lado, pero allí que el Señor pueda completar la obra tocando nuestros corazones para estar atentos a la palabra y para poder salir y tener un entendimiento límpido entendimiento, dice la palabra, un entendimiento claro de lo que hablamos, de lo que predicamos, para poder realmente luego poner en práctica estas cosas. En esta mañana yo quiero compartir un pasaje muy conocido que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, y yo por arribita nomás, en la reunión pasada, estuve comentándole, ¿no?, de ese perdón de los pecados que Jesús ya estaba dando a conocer de una manera temprana, porque no lo hacía abiertamente, no trajo un sermón acerca de eso, pero sí lo demostraba cuando la gente estaba en necesidad, de pronto enferma o lo que fuera, y allí lo primero que Jesús hacía era decirle: tus pecados te son perdonados. Y luego también sí operaba la sanidad, porque Él es todopoderoso, el Señor no, su mano no es corta, no es que si hace una cosa no puede hacer la otra, como a veces tal vez nos pasa a nosotros. Si tenemos un sueldo, si gastamos en una cosa no podemos gastar en la otra, pero el Señor, hermano, las riquezas, todo es de Él, ¿no? Y su mano no se ha cortado, Él puede hacer su obra completa en nuestras vidas, y allí perdonaba los pecados. Y yo mencioné en la reunión pasada, cuando había llegado, allí había sido invitado por un fariseo, y hablar de un fariseo sería hablar como si nombráramos una denominación, un grupo religioso, que haya muchos en nuestra ciudad, en nuestro país, ¿no? Los fariseos era el grupo más preponderante en aquel momento, y uno de aquellos religiosos dice: maestro, yo te voy a invitar a comer. Y allí había llegado aquella mujer, con el frasco de alabastro, con perfume de nardo, etc. Usted sabe la historia, ¿no? Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando Simón el fariseo murmuró en su corazón, ni siquiera lo habló con otro, pero en su corazón no estaba reconociendo realmente quién era Jesús. Dice: si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es esta. Esa que era una mujer que vivía hasta ese momento una vida desordenada, era conocida. Y allí trajo una enseñanza a Jesús, y a la mujer le perdona los pecados. Y yo dije: ¿cuántas de aquellas personas que habían a la mesa le pidieron a Jesús: Señor, yo también quiero ser perdonado? Y que, por ejemplo, en la alimentación que vamos a tocar brevemente hoy acá, alimentación de los 5.000, ¿no? Dice: Jesús tuvo compasión de las personas allí, y no quiso mandarlas con el estómago vacío para atrás, y hace allí un milagro. Y yo decía: si usted lee en cualquiera de los evangelios este mismo relato, va a ver que no hubo ninguno. Siempre en toda reunión hay un comedido, hay uno que usted le pasa con algo y dice: ¿quiere? Y dice: no, gracias, yo ya comí, no quiero, no como nada dulce, no, porque antes de tomar el remedio no como, después. Siempre pasa, cuando somos 5 o 10 personas nomás, no precisamos ser más, siempre hay uno que dice no. Y yo le decía: en la alimentación de los 5.000, ¿hubo alguno allí que dijera: no, Señor, yo no quiero? Estaban todos seguramente cansados, estaban con hambre, no tenían sed porque estaban allí, habla del mar de Galilea o el mar de Tiberias, es un mar de agua dulce, y entonces para tomar tenían, pero tal vez no tenían para comer. Y Jesús trajo
un montón de enseñanzas que allí a veces están como escondidas en medio del relato, porque la historia general la conocemos todos. Y yo decía, ¿quién dijo no quiero? Ninguno. No leo en la palabra, dice, alimentó a 4.998 porque 2 dijeron que no querían. Y sin embargo, digo, ¿cuántas veces, hermano, estamos allí esperando recibir algo material y dejamos pasar la oportunidad de acceder a algo que solo Jesucristo nos puede dar, que era el perdón de los pecados? Y en todas las oportunidades, hermano, presta atención a eso, en todos los evangelios, hermano, cuando Jesús le dijo a una persona o a otra, que fueron un montón de oportunidades, ninguno le dijo, Señor, perdóname también a mí mis pecados. ¿Acaso no sabían que eran pecadores? Lo que pasa es que todavía no creían, como muchos creyentes hoy todavía no creen en el poder que tiene Jesucristo para perdonar los pecados. Y allí lo acompañó de otros prodigios y milagros para que vea que el Hijo del Hombre tiene el permiso del Padre, tiene el poder, tiene la potestad para perdonar pecados. También le dijo al ciego que viera y al paralítico que caminara, y etcétera, etcétera, hermano. Pero ¿cuántas veces las personas, como esta gente, se acercan a Jesús buscando peces, buscando pan o buscando un milagro? Porque el relato trata de eso. Dice, después de eso Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y le hago la pregunta, ¿por qué seguían a Jesús? Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hermano, si prestamos atención a este relato, a diferencia de lo que la mayoría de las personas pensamos, de que pensamos en nuestra mente y nuestros caminos son diferentes de los caminos del Señor, dice la palabra de Dios, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos mayores que vuestros pensamientos. Porque en la mentalidad humana, hermano, seguramente hoy no quisiéramos, no estamos en Colonia, una ciudad con 50.000 habitantes, y hay un campus municipal, una especie de estadio. Y si nos dieran a elegir, dice, ¿qué quiere? ¿Tener una reunión en la iglesia con una docena de hermanos o tener el campus municipal con no sé cuántas personas entran? Vamos a decir cualquier cifra, 2.000 personas. Y si usted presta atención a esta palabra, Jesús no estaba buscando multitudes. Jesús no estaba buscando gente que le siguiera por cosas materiales, le siguieran por pan, le siguieran por peces, le siguiera por sanidades. Porque ¿sabe qué? Jesús sabía que cuando el milagro se acababa, la gente se volvía a la casa. Cuando se llenaban, se volvían a la casa. Y cuando lo siguieron buscando, él también sabía, dice, ustedes me buscan. Jesús no predicaba un mensaje. Mi abuela me acuerdo que decía, hace una linda oración. Jesús no estaba buscando una linda predicación para que quedara contento el que estaba allí escuchando la palabra. Jesús quería que en sus corazones se volvieran realmente a Dios. No quería un grupo de holgazanes, porque hasta en los mandamientos la palabra de Dios enseñaba, 6 días trabajará. Algunos predican que hay que descansar 1, pero no enseñan que hay que trabajar 6. Hermano, el deber de trabajar, dice el apóstol Pablo. Yo mismo le doy el ejemplo, dice el apóstol Pablo, con lo ocupadísimo que estaba, porque más ocupado que el apóstol Pablo, dudo que hubiera otro. Viajes a montones. Usted sabe, si ha preparado un viaje, lo complicado que es preparar, no olvidar. A ver si se olvidaba la capa, dejé en tal lado, unos libros dejé en otro, porque a veces había que salir disparando porque venían a perseguir. ¿Por qué? Porque no predicaba un mensaje lindo. Venía a predicar la palabra de Dios. Como Juan el Bautista, arrepiéntete para que tus pecados te sean perdonados. Ese mismo mensaje también allí Jesús estaba predicando. Y yo quería hacerle esta especie de análisis, digámoslo así. Hoy en tiempos modernos, la mayoría de nosotros tenemos un teléfono con una aplicación que se llama WhatsApp, que es para recibir mensajes. Entonces podemos mandar audio, hacer llamadas, mandar texto, ¿no? Y no nos sale prácticamente absolutamente nada. Si tenemos internet, wifi en algún lado,
gratis mandamos esos mensajes. Entonces no es como antes, cuando uno tenía un teléfono fijo, el teléfono raramente sonaba una vez por día, porque era caro, porque yo recuerdo era chico y a veces teníamos que llamar a algún distribuidor o algo y se llamaba hace 45 años atrás, 40 años atrás, se llamaba y dice, ¿qué demora hay para hablar a Rosario? Que está a 20 kilómetros de la ciudad donde yo vivo, Juan Lacaz tiene 2 horas de demora. Demoraba mucho más en que lo pudieran comunicar, pero hoy en día, en tiempos modernos, es facilísimo de un lado al otro, uno escribe un mensaje y llega en el momento. Y una persona que tiene WhatsApp realmente tiene 100, 200 contactos en el teléfono. Cuando una persona tiene 200 contactos, le entran 10, 15, 20 mensajes todos los días. ¿Es así o no? Bueno, yo quiero hacerle un análisis. Imagínese que nosotros hoy, después de un arduo trabajo, llegamos a tener 50.000 personas que siguen una de las plataformas acá de la iglesia. Usted no tiene ninguna idea, le hice el análisis de lo que es el WhatsApp, para que usted se haga una idea cuántas personas al cabo del día escriben y preguntan y consultan cosas que no saben. Y si nosotros tuviéramos una mentalidad carnal y siguiéramos solamente nuestros caminos, decimos, ¿y a este para qué le voy a responder? A veces en el negocio nos pasa, mi señora vende unos productos para uñas y cosas, a veces escriben de Argentina, por ejemplo, le preguntan por algún producto, ¿y para qué le vas a responder al que está en Argentina? Nunca te va a comprar. Pero con las cosas de Dios no es así, porque aunque el que esté en otro lado nunca vaya a venir acá a la iglesia a poner los pies, debemos aprender como Felipe allá. Dios lo mandó a predicar la palabra a aquel funcionario y no le pidió la dirección, dame la dirección, así después te puedo ir a visitar, te mando a alguien. No, predicó la palabra concreto, quién era el Redentor, Jesucristo, que ya vino y murió por nosotros. Y ahora, si usted se bautiza, usted puede reconciliarse para con Dios y acceder a esta salvación. Entonces yo quiero ser bautizado, lo trajo el pastor acá el domingo pasado, si no me equivoco. A esa persona, Felipe, no la volvió a ver, pero aquel hombre había recibido el gozo de la salvación, dice, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué, hermano? Porque había recibido algo de gran precio, no un pedacito de pan o un pedacito de pescado, como aquellos hombres estaban allí buscando, sino que había recibido, hermano, el mensaje de salvación y había dado el paso de fe, había obedecido el Evangelio, no había desechado los designios de Dios. Le estoy usando toda terminología que está en los Evangelios que marcaban los dos caminos, las dos opciones. Desechar los designios de Dios como los religiosos desechaban. Dice, ya te escucharemos de esto en otra oportunidad, como le dijeron a Pablo en Atenas, cuando le empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Desechaban el designio de Dios. Y los religiosos también. Hay perdón de pecado. Me va a decir a mí, déjame con el corderito y déjame con la ofrenda y déjame con esto. Hay gente, hermano, que quiere procurar la salvación por sus propios medios y nunca va a poder alcanzar la salvación por sus propios medios si no reconoce que solo hay un nombre dado a los hombres que puede salvarnos. Jesús, el Cristo. Amén. Y Jesús, hermano, entonces hace este milagro allí. ¿Y por qué le hacía esta analogía de la cantidad de personas, que son muchísimas que escriben cada día? Porque el otro día me escribió una persona y me llamó la atención porque el nombre lo conocía de la Biblia, pero nunca conocí una persona que se llamara así. Se llamaba Abner, que era un general del ejército de Saúl, ¿no? Y que tuvo un final allí un tanto desafortunado. Murió por mano de Joab y su hermano, que eran los capitanes de Judá, que estaban al mando de David, pero sin que David lo supiera, desobedecieron, fueron tras de él y le dieron muerte. Y David allí se enlutó, ayunó todo el día, le insistían, come algo, David. No, dice, hoy ha muerto un justo, yo de ninguna manera, palabras de David, ha muerto un justo, igual que cuando dieron muerte al último hijo de Saúl y vinieron contentos los dos hermanos a decirle, lo matamos, dice, han matado a un hombre justo, dice, durmiendo en su cama. David era un hombre, hermano, que no buscaba la ventaja, porque si hubiera buscado la ventaja, hermano, hubiera estado loco de la vida con lo que habían hecho. Y dice, ahora sí, se dieron todas las cosas que precisaba.
¿Por qué le hago esta historia, hermano? Justo coincide que me escribe esta persona en la página y fui a estudiar la historia, ¿no?, de Abner, que la resumí así cortito porque no quiero irme de donde estoy hablando. ¿Por qué? Porque veía que en esta enseñanza que Jesús trae allí en Juan capítulo 5, versículo 6, multiplicó los panes, los puso en cestas, se los dio a los 12 y los 12 se lo dieron al pueblo. Ese es el orden, hermano, en que se llevó adelante una tarea en conjunta, hermano. No estaba Jesús solo haciendo las cosas allí. Partió en pedazos, bendijo, partió en pedazos, le dio la canasta a los 12 y los 12 lo dieron al pueblo. Y le dijo, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Parece que no es de gran importancia. A veces hemos usado esta enseñanza para decir, la palabra de Dios nos enseña que no hay que comer comida, dejar comida en el plato. Creo que es una buena enseñanza. No debemos tirar, no debemos derrochar. Y bueno, servite lo que va a comer. ¿Querés un plato lleno? Perfecto. Pero si andás con poca hambre, pedí cuarto plato. Está bien, pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús nos estaba dando una enseñanza espiritual que después, acá en el mismo capítulo 6, la gente, dice, lo siguió a Jesús. Hay toda una... Yo estuve, hoy tenemos acceso a la tecnología, nunca fui a Israel, pero estuve buscando, porque como hablaba del mar de Tiberia, del mar de Galilea, digo, bueno, ¿cuál de los dos era? ¿No? Es un mismo lago, lo que pasa que allí Agripa II, hijo de Herodes Agripa, el segundo construye una ciudad, reconstruye una ciudad, ya se habla de ella en días de Josué, que se llama Tiberia, en el año 20, en una ciudad nuevita, el año 20 de nuestra era. Jesús andaba predicando allí en el 28, 30 y algo de nuestra era, una ciudad nueva construida a la orilla de un mar. Y esa ciudad cobró tanta importancia, porque se había puesto como capital política de Galilea, que al mar de Galilea se le empezó a llamar mar de Tiberia. Pero es el mismo mar, no hay dos mares diferentes, sino uno mismo, que tienen en dos extremos dos ciudades importantes, Tiberias y Capernaum. Y Jesús se movía en ese entorno. Cruzar de una punta a la otra, en ese sentido, de sur a norte, si usted mira el mapa que está en el final de la Biblia, eran unos 21 kilómetros y eran 12 kilómetros a lo ancho. Pero ¿sabe qué? Esta ciudad, lo puede estudiar también en internet buscando, este mar está 200 y pico de metros bajo el nivel del mar. Es el mar de agua dulce que está a mayor profundidad sobre la tierra. Dice, usted ve, dice, Jesús subió al monte. ¿Por qué? Porque esa ciudad, a veces cuando pensamos en el mar de Galilea, yo me imaginaba tipo una playa acá en Juan Lacase, por ejemplo, que es mi ciudad, y uno podía ir de la Playa Verde a la Playa Charrúa, que uno va caminando alrededor y llega de un lado a otro. Pero en realidad, hermano, están en una depresión, el mar, rodeado de grandes montañas, y allí hay partes con playa, sí, en Galilea, hay partes con playa en Tiberia. Por eso la gente, cuando los discípulos se habían ido y no quedaba ninguna barca, y vinieron después, y Jesús no estaba, lo buscaron y fueron del otro lado del mar, subieron unas barcas y fueron. Dice, ¿cómo llegaste acá? Porque no se podía ir caminando al costado como uno va caminando por la playa. Y allí entonces, cuando buscan a Jesús, imagínense si Jesús hubiera querido mantener aquel grupo de 5.000, era la iglesia más grande de Galilea, hermano. Ninguna sinagoga tenía esa cantidad de gente. Jesús le hubiera dicho, no tienen ni idea, vine caminando arriba del agua. Porque es lo que había hecho en realidad. Caminó, y se habían recorrido como 12 estadios los discípulos y se levantó un viento y etcétera. La historia usted la puede leer, yo no quiero perder el tiempo. Le estoy haciendo una reconstrucción de ciertos aspectos que por ahí leyendo la palabra no los tenemos en claro. Y Jesús, la gente estaba realmente queriendo saber, dice, ¿de qué manera pudiste llegar acá? Le podía haber dicho que había venido caminando arriba del agua, pero Jesús no le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Dice, ustedes me buscan porque yo les di de comer.
Dice, no busquen solamente las cosas terrenales, porque la comida y la bebida, hermano, también lo enseñó Jesús, van a parar las letrinas, son cosas intrascendentes, necesarias, hermano, pero el Señor, como dice en la palabra, dice, miren los lirios del campo, miren las aves, ni el lirio hila, no cose, no elabora su vestido, dice, ni Salomón en su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Ni las aves amontonan en graneros, tienen stock, como decimos nosotros hoy en nuestro día, de mercadería, una despensa en una casa, y sin embargo nuestro Padre que está en los cielos dice, las alimenta y si ni una sola se cae al piso sin que Él deje de saberlo. Entonces le llama la atención y dice, no me busquen por estas cosas. ¿Y sabe qué empezó a pasar? La gente empezó a dejar de seguir a Jesús. Muchos se volvieron atrás. Y volvió a decir, el que ama más al padre, a la madre, al hermano o al hijo que a mí, no es digno de mí. Y de vuelta se da vuelta a Jesús allá y mira, ¿y qué pasó? Quedaban 12 nomás. Y le dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Jesús no vino a predicar un mensaje lindo, no vino a hablarle palabras halagüeñas, como el pueblo de Israel buscaba. Jesús, hermano, vino a darnos a conocer al Padre, a mostrarnos un camino de salvación, el único camino, la única puerta, el único acceso es a través del trono de la gracia, a través de Jesucristo, sumo sacerdote eterno, como enseña la palabra. Y para terminar, porque yo le hice hincapié en ese versículo, ¿no? Dice, recojan todo, que no quede nada. Cuando esta gente, Jesús le dijo, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Dice, sí, eran muy expertos para rebatir en la palabra. Dice, Moisés a nuestros padres le dio el maná en el desierto. Dice, no fue Moisés que se lo dio, fue Dios. Pero ahora, dice, Él les ha dado el verdadero pan del cielo, refiriéndose a su propia persona. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Atienda, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Fíjese que de la enseñanza, hermano, del milagro, de la multiplicación de panes y peces, Jesús dijo, junten todo, que no se pierda nada. Porque Él tenía una enseñanza para darle, que de la misma manera que no había querido que se desperdiciara, que se perdiera nada de aquel milagro, de aquella multiplicación que se había hecho, de la misma manera Jesús no quiere que se pierda ninguno de los que el Señor le ha dado. Y yo, ¿por qué le hice la historia de Abner? Así le redondeo la historia. En toda historia, hermano, lea Crónica, Reyes, Samuel, etc. En toda batalla, hermano, siempre hubieron pérdidas. No solo morían los malos, a veces también perdía la vida uno bueno, un justo. Como le mencioné que David mismo testifica, un hombre conforme al corazón de Dios, así que yo no voy a cuestionar. David dijo que Abner era un hombre justo, y yo no puedo decir otra cosa más que amén. Y dijo que Isboset, hijo de Saúl, era un hombre justo, muerto en su propia cama, no puedo cuestionarlo. Y en esta historia, hermano, sí, David llega a ser rey de Israel y lo coronan y reina sobre todo Israel, porque antes gobernaba solo sobre Judá, con la capital en Hebrón, para darle algún dato que está en la Biblia, ahí usted lo puede leer. Pero en esta historia se perdió un justo y otro justo. Pero acá, hermano, Jesús tiene una noticia extraordinaria. Él es el pan del cielo y de lo que el Padre le dio no se va a perder ninguno. Está acá en la palabra y por eso estaba esta palabra. Lo invito a que usted lo continúe estudiando en su casa. Yo quise traerle una idea general porque es una palabra conocida, pero que quería aportar estas otras enseñanzas que a veces nos van quedando colgados, nos quedamos, sí, la historia la conozco, pero perdemos de vista otros aspectos que también nos ayudan a entender cómo era el ministerio de Jesús y cuál es el verdadero propósito. El verdadero propósito no es llenar estadios, tener miles de personas, sino realmente el que es oveja de Dios, que escuche su voz y esa persona sí dócilmente sigue la voz de su pastor.
Que Dios les bendiga. Lo dejo acá con el pastor Renzo.